Una pregunta muy curiosa en el ámbito de la espiritualidad es sobre los poderes de Jesús. Una de las principales dudas de la humanidad es: ¿cómo caminó Jesús sobre el agua? En este video, vamos a desvelar este misterio, y la respuesta podría sorprenderte mucho. En la quietud de la noche, cuando el manto de estrellas cubría las aguas del mar de Galilea, ocurrió algo que desafiaba la lógica, algo que resonaría a través de los siglos. ¿Cómo es que un hombre, nacido entre los humildes, pudo caminar sobre las aguas? Esta no es solo una historia de fe. Es un enigma que nos invita a explorar los límites de lo posible, las profundidades de lo espiritual y el intrincado tejido entre el mito y la realidad. Para comprender este misterio, debemos viajar al corazón de una época cargada de esperanza, sufrimiento y milagros, y desentrañar los secretos de aquel que cambió para siempre la faz de la humanidad, Jesús de Nazaret. Todo comienza en un momento de incertidumbre, una transición entre la luz y la oscuridad. Los discípulos, exhaustos tras un largo día de enseñanzas y milagros, se embarcaron en una barca a instancias de su maestro. Jesús, por su parte, decidió quedarse atrás, buscando la soledad en la cima de una colina cercana para orar. Era una práctica común en él. Pero esa noche en particular había algo distinto en el aire. El viento comenzó a soplar más fuerte, y las aguas, normalmente tranquilas, se agitaron como si el mar mismo reflejara una agitación cósmica. Para entender la magnitud de lo que estaba por suceder, debemos detenernos un momento y mirar más de cerca a Jesús. No como el ser divino que la tradición ha revestido con siglos de devoción, sino como el hombre que caminaba entre los mortales. Era un carpintero de Nazaret, hijo de una tierra ocupada y testigo del sufrimiento de su pueblo. Sin embargo, había algo en él, algo que trascendía lo terrenal. ¿Era su conexión con lo divino un puente que le permitía desafiar las leyes de la naturaleza? ¿O acaso había en su fe una fuerza capaz de alterar la realidad misma? En la barca, los discípulos luchaban contra el viento y las olas. La noche se había vuelto un adversario implacable. La tormenta, aunque no inusual en aquella región, tenía un carácter ominoso. Los hombres, muchos de ellos pescadores experimentados, no podían evitar sentir un temor ancestral, una sensación de vulnerabilidad frente a la inmensidad de las aguas. Fue entonces cuando lo vieron. A lo lejos, una figura se acercaba caminando sobre el mar. Al principio, sus mentes se negaron a aceptar lo que sus ojos les mostraban. «Es un fantasma», gritaron, y el pánico se apoderó de ellos. Pero esa figura no era un espectro. Una voz conocida, serena y firme, atravesó el rugido de la tormenta. «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Era Jesús. Sin embargo, incluso en ese momento, la incredulidad era comprensible. ¿Cómo era posible que alguien desafiara las leyes de la física de una manera tan asombrosa? ¿Era este un acto puramente divino o existía una explicación que se nos escapa, oculta en las profundidades de la espiritualidad o incluso de la ciencia? Pedro, impulsivo y lleno de una fe a menudo tambaleante, dio un paso adelante. «Señor, si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre las aguas». Jesús respondió con una sola palabra: «Ven». Y así, Pedro descendió de la barca y comenzó a caminar. Por un breve instante, se convirtió en un eco del milagro, un hombre que desafiaba la lógica bajo la guía de su maestro. Pero la duda, como una sombra que nunca desaparece del todo, lo alcanzó. Al mirar el viento y las olas, su fe flaqueó y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», clamó. Y Jesús, con una rapidez que desafiaba el tiempo, extendió su mano y lo sostuvo. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», preguntó. Este momento, tan breve y sin embargo tan cargado de significado, plantea preguntas que han resonado a través de los siglos. ¿Fue el milagro de caminar sobre las aguas una prueba de la divinidad de Jesús? ¿O fue un mensaje más profundo sobre la fe y la conexión con algo más grande que nosotros mismos?
La ciencia moderna podría intentar desentrañar el misterio, proponiendo teorías sobre la densidad del agua, las condiciones atmosféricas o incluso ilusiones ópticas. Pero estas explicaciones, aunque intrigantes, no logran capturar el corazón de lo que este evento significa para millones de personas en todo el mundo. Para los creyentes, este milagro es un recordatorio de que la fe puede superar los mayores obstáculos, que confiar plenamente en lo divino puede permitirnos hacer lo imposible. Para los escépticos, es una oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza del mito, el poder de las historias y cómo éstas moldean nuestra comprensión de lo que es posible. Pero más allá de la fe o la duda, este episodio nos invita a mirar más de cerca a Jesús, no solo como una figura histórica o espiritual, sino como un puente entre lo humano y lo divino, entre lo mundano y lo extraordinario. Así, dejamos este primer capítulo con más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba realmente caminar sobre las aguas? ¿Fue un milagro que desafiaba las leyes naturales, o una metáfora para enseñarnos que, con fe, podemos superar las tormentas de nuestra propia vida? La noche sobre el mar de Galilea es solo el principio de esta fascinante exploración. En el próximo capítulo, profundizaremos en los textos antiguos, las tradiciones culturales y las posibles explicaciones detrás de este evento. Pero por ahora, quedémonos con la imagen de Jesús extendiendo su mano, un símbolo eterno de fe, salvación y misterio. La noche, oscura como el fondo del abismo, parecía conspirar contra aquellos hombres sencillos en la barca. El viento silbaba con furia, y las olas golpeaban como manos gigantes intentando devorar la pequeña embarcación. Pero, en el centro de todo aquel caos, había algo más fuerte que la tormenta, una presencia que les hacía cuestionar la realidad misma. La visión de Jesús caminando sobre las aguas no era solo un milagro a sus ojos, era una fractura entre el mundo que conocían y uno que apenas comenzaban a entrever. Pedro, empapado hasta los huesos y con el corazón acelerado, apenas podía apartar la vista de la figura que se aproximaba. Cada paso de Jesús sobre el agua parecía una afirmación silenciosa de que las leyes del mundo no eran inmutables, de que algo trascendental estaba sucediendo. Pero incluso en ese momento de asombro, la mente de Pedro vacilaba. ¿Era esto realmente posible? ¿Podía un hombre, incluso el que ellos llamaban maestro, dominar las aguas como si fueran tierra firme? El sonido del viento era ensordecedor, pero las palabras de Jesús cortaron la tormenta como una hoja afilada. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Aquellas palabras, cargadas de una calma sobrenatural, tenían el poder de aplacar no solo las olas, sino también el miedo que anidaba en el corazón de los discípulos. Sin embargo, el miedo y la fe son como dos fuerzas en constante lucha, y Pedro, lleno de un impulso tan humano como divino, gritó: «Señor, si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre las aguas». El rostro de Jesús no mostró sorpresa ni duda, solo pronunció una palabra: «Ven». Pedro, sin tiempo para reflexionar, salió de la barca. El primer contacto de sus pies con el agua fue como un salto al vacío, un momento en el que la fe debía superar cualquier lógica. Contra todo pronóstico, comenzó a caminar, paso a paso. El agua cedía bajo sus pies como si una fuerza invisible la sostuviera. Por un breve instante, Pedro experimentó lo que parecía imposible. Un hombre común, elevado por su fe, desafiando las leyes del mundo físico. Pero el viento seguía soplando, las olas continuaban rugiendo, y Pedro, al desviar su mirada del maestro, al permitir que la duda se infiltrara en su corazón, comenzó a hundirse. La sensación fue inmediata, como si la realidad misma le recordara su lugar. «Señor, sálvame», clamó con desesperación, extendiendo su mano hacia Jesús. Sin vacilar, Jesús lo tomó. Su mano era firme, segura, una ancla en medio de la tormenta. Levantándolo de las aguas, lo miró con una mezcla de compasión y enseñanza. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esa pregunta,
pronunciada con suavidad pero cargada de significado, no estaba destinada solo a Pedro. Era una pregunta universal, una que resonaría a través de los siglos. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué, incluso frente a lo milagroso, permitimos que la incertidumbre nos arrastre? Cuando ambos subieron a la barca, el viento cesó de inmediato. La tormenta, que había parecido invencible, desapareció como si nunca hubiera existido. Los discípulos, atónitos, no pudieron hacer más que postrarse ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Este momento, aparentemente simple, contenía capas de significado. Para los hombres en la barca, fue una confirmación de la identidad divina de su Maestro. Pero para quienes examinan este evento siglos después, sigue siendo un misterio. ¿Fue este un acto de fe suprema? ¿Un recordatorio del poder del espíritu humano cuando se alinea con lo divino? ¿O acaso un símbolo más profundo de la lucha interna entre la fe y la duda? El agua, en las antiguas tradiciones, siempre ha simbolizado el caos, lo desconocido, el abismo. Caminar sobre ella no es solo un desafío físico, es un acto que trasciende la naturaleza misma del ser humano. Jesús, al hacerlo, no solo dominaba el caos, lo redimía, lo transformaba en un camino hacia la salvación. Mientras el mar de Galilea volvía a su calma habitual, los discípulos permanecían en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. La tormenta exterior había cesado, pero en sus corazones comenzaba a formarse una nueva tormenta, una de preguntas, de reflexiones, de asombro. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Qué significaba todo esto? Y sobre todo, ¿qué les estaba pidiendo a ellos y al mundo? El milagro de caminar sobre las aguas no era solo un acto para demostrar poder. Era un mensaje, un llamado a mirar más allá de lo visible, a confiar incluso cuando las circunstancias parecieran insuperables. Pero también era un recordatorio de nuestra fragilidad, de cómo la duda puede hundirnos incluso en los momentos de mayor fe. El amanecer comenzó a asomarse en el horizonte, bañando el mar con una luz dorada. La noche de la tormenta quedaba atrás, pero las preguntas que había suscitado apenas comenzaban a desplegarse. En la quietud de la mañana, una verdad se hacía evidente. Este no era solo un relato de milagros, sino una invitación a adentrarse en los misterios de la fe, de la humanidad y de lo divino. El amanecer sobre el mar de Galilea traía consigo una calma inquietante. El resplandor dorado de la luz parecía cubrir la superficie de las aguas como un velo sagrado. Una pausa después de la tempestad. Pero en los corazones de los discípulos, una tormenta distinta seguía rugiendo. La tormenta del entendimiento. Habían presenciado lo imposible. Y aunque el miedo inicial se había transformado en adoración, el peso del milagro comenzaba a hundirse en su interior. Jesús, sentado en silencio en la barca, parecía absorto en sus propios pensamientos. Su rostro reflejaba serenidad, pero también llevaba la marca de una carga que solo él comprendía. Mientras los discípulos lo observaban, no podían evitar preguntarse qué clase de hombre era capaz de caminar sobre las aguas. Algunos lo atribuían únicamente a su divinidad, pero otros, como Pedro, comenzaban a entender que el milagro no era solo un testimonio del poder de Jesús, sino también una lección destinada a ellos. Las aguas del mar de Galilea, ahora tranquilas, tenían un significado especial en las tradiciones de aquel tiempo. Para los antiguos, el agua representaba el caos, el lugar donde habitaban los miedos primordiales. En los relatos hebreos, el agua simbolizaba las profundidades insondables del abismo, como las que se mencionaban en la creación del mundo, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En el acto de caminar sobre el agua, Jesús no solo desafiaba las leyes naturales, también mostraba un dominio espiritual sobre el caos, un control que evocaba el poder creador de Dios mismo. Pedro, que había experimentado tanto la fe como la duda en cuestión de segundos, no podía apartar la mirada del Maestro. Había sentido el agua ceder bajo sus pies y, al mismo tiempo,
Había sentido cómo lo tragaba en el momento en que su confianza flaqueó. Su fracaso no fue motivo de reproche por parte de Jesús, sino de enseñanza. Aquella mano que lo había rescatado era una extensión del mensaje más profundo. La fe es un puente, pero incluso cuando se rompe, hay una fuerza que nos sostiene. Los demás discípulos no se atrevían a hablar, pero sus mentes se llenaban de preguntas. ¿Por qué Jesús eligió mostrarles este milagro en medio de una tormenta? ¿Qué intentaba enseñarles? Algunos creían que el milagro era una prueba de su identidad como el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Pero otros sentían que el mensaje iba más allá de los títulos o las profecías cumplidas. Era una invitación a un nivel de confianza y entrega que no habían conocido antes, una fe que no dependía de la seguridad de la tierra firme, sino de la capacidad de caminar en lo desconocido. Mientras la barca avanzaba lentamente hacia la orilla, algunos comenzaron a recordar otros momentos en los que Jesús había desafiado la naturaleza. Las historias de su poder sobre los elementos eran conocidas. Había calmado tormentas con una palabra, multiplicado panes y peces para alimentar a multitudes, y sanado enfermedades incurables con un simple toque. Pero este milagro era diferente. Aquí, no solo mostró su dominio sobre el mundo físico, también les permitió participar en él, aunque fuera por un breve momento. En las aldeas cercanas al mar de Galilea, las historias de lo ocurrido comenzaron a extenderse rápidamente. Los pescadores que habían sobrevivido a incontables tormentas hablaban de lo que significaba enfrentarse a las aguas embravecidas. Pero ningún relato de supervivencia igualaba lo que decían haber presenciado aquellos hombres, un maestro que caminaba sobre las aguas y un discípulo que, por un instante, compartió su hazaña. La noticia se propagó como el fuego, y con ella, las interpretaciones. Algunos lo vieron como un acto divino indiscutible, otros, como un signo de locura o una ilusión causada por la tormenta y la oscuridad. Los escépticos buscaron explicaciones. ¿Había alguna formación rocosa oculta bajo el agua? ¿Había ocurrido algo que confundiera la percepción de los discípulos? Pero ninguna teoría podía capturar el impacto que este evento tuvo en quienes lo vivieron. Para los discípulos, no importaba cómo intentaran explicarlo los demás. Lo que habían visto y experimentado era real. Había algo en Jesús que trascendía las explicaciones humanas, algo que resonaba profundamente en sus almas. Cada paso sobre las aguas era un recordatorio de que lo imposible podía convertirse en posible cuando se caminaba con fe. Sin embargo, en los días que siguieron, las preguntas continuaron creciendo. ¿Qué significaba este milagro para el mundo más allá del mar de Galilea? ¿Era solo una demostración de poder, o había un mensaje más profundo? La respuesta, como las aguas mismas, seguía siendo esquiva. Jesús no habló mucho sobre lo ocurrido aquella noche. Para él, el milagro no necesitaba ser explicado. Su propósito estaba inscrito en el corazón de aquellos que lo habían presenciado. Pero sus acciones posteriores ofrecían pistas. En cada enseñanza, en cada acto de compasión, parecía invitar a sus discípulos y a las multitudes a caminar en sus propias aguas, a enfrentar sus tormentas con la misma fe que Pedro había mostrado, aunque fuera por un instante. Mientras la barca tocaba finalmente la orilla, los discípulos sabían que algo dentro de ellos había cambiado. Las aguas podían estar en calma, pero ellos ya no eran los mismos. Habían visto lo que era posible cuando se confiaba completamente en Jesús. Habían sido testigos de un milagro que no solo transformó el mar, sino también sus corazones. Y así, con los primeros rayos del sol iluminando el horizonte, comenzó un nuevo día, uno en el que las preguntas, las dudas y las esperanzas seguirían navegando junto a ellos. Las aguas que antes temían se habían convertido en un espejo de sus propias almas, reflejando tanto su fragilidad como su potencial para la fe. La orilla del mar de Galilea estaba en calma, pero los discípulos seguían cargando con el peso de lo que habían vivido. Caminaban en silencio detrás de Jesús, mientras sus mentes trataban de comprender cómo algo tan extraordinario había ocurrido delante de ellos. Aunque las aguas habían quedado atrás, sus corazones seguían reviviendo cada instante.
el viento implacable, las olas como montañas, y aquel momento en el que Jesús, con paso firme, desafiaba lo imposible. No tardaron en llegar a una pequeña aldea donde Jesús era esperado por una multitud. Como era habitual, las personas se agolpaban a su alrededor, trayendo consigo a enfermos, necesitados y curiosos. A pesar de su cansancio, Jesús comenzó a sanar, a enseñar y a escuchar a quienes lo buscaban. Para los discípulos, cada nuevo milagro era una afirmación más de su poder. Pero tras lo ocurrido en el agua, parecía que nada más podía sorprenderlos. Fue Pedro quien finalmente rompió el silencio en una de las pocas pausas del día. Mientras se encontraban a solas en una colina cercana, no pudo contenerse más. «Señor, necesito entender. Caminé sobre el agua por un momento. Sentí el agua bajo mis pies, como si fuese roca firme. Pero luego me hundí. ¿Por qué?» Jesús, con una mirada tranquila, respondió sin rodeos. «Tuviste fe al principio, Pedro, pero permitiste que el viento y las olas fueran más fuertes en tu mente que la confianza en mí». Las palabras eran simples, pero contenían una profundidad que Pedro tardaría años en comprender plenamente. La fe, comprendió, no era solo un acto momentáneo. Era un estado continuo, un compromiso con lo que no se podía ver ni controlar. Los demás discípulos, al escuchar esta conversación, comenzaron a reflexionar sobre sus propios miedos. Mientras estaban en la barca, también habían sentido el impulso de acercarse a Jesús, pero ninguno se atrevió a pedir lo que Pedro pidió. La duda los había mantenido anclados, mientras el viento y las olas se llevaban su valor. ¿Habrían podido caminar sobre el agua si hubiesen confiado plenamente? En los días que siguieron, la historia del milagro se extendió más allá de la aldea. Las preguntas comenzaron a multiplicarse entre los que la escuchaban. Algunos maestros de la ley, siempre atentos a desafiar a Jesús, lo abordaron para buscar explicaciones. ¿Qué significa este acto? ¿Es una señal de que tú dominas las aguas como lo hizo Dios en el principio de los tiempos? Jesús no respondió directamente. Sus palabras rara vez eran explicaciones claras. Prefería contar parábolas que dejaban espacio para la interpretación. El que confía, aunque sea tan solo un poco, puede ver lo que otros no ven. Pero si esa confianza es débil, el miedo lo hundirá. Lo que ocurrió sobre las aguas es lo que ocurre en el corazón de cada hombre. Los maestros de la ley, desconcertados, se marcharon con más preguntas que respuestas. Pero entre los discípulos, estas palabras encontraron eco. Cada uno comenzó a entender que el milagro no era solo un espectáculo de poder, sino una enseñanza viva sobre la naturaleza de la fe. Mientras Jesús continuaba su camino de pueblo en pueblo, algunos estudiosos de la época comenzaron a debatir sobre lo ocurrido. Los relatos del Antiguo Testamento sobre Moisés dividiendo el Mar Rojo o Elías cruzando el río Jordán en tierra seca eran conocidos por todos, pero caminar sobre el agua era algo nuevo, algo que no tenía precedentes claros en las Escrituras. ¿Significaba esto que Jesús era más grande que los profetas antiguos? ¿O era una manifestación de que los tiempos mesiánicos estaban llegando? En un rincón apartado, uno de los discípulos más jóvenes, Juan, comenzó a escribir lo que recordaba de aquella noche. Sus manos temblaban mientras describía la tormenta, las palabras de Jesús y el momento en que Pedro caminó sobre el agua. No sabía si alguna vez alguien más leería su relato, pero sentía que debía preservarlo. Para Juan, aquello no era solo un milagro, era una invitación a ver más allá de lo evidente, a buscar el propósito detrás de cada acto. Sin embargo, no todos compartían la misma comprensión. Entre la gente, algunos empezaron a cuestionar el evento. Decían que tal vez era un truco, una ilusión causada por la tormenta o una exageración de los discípulos. Pero cada vez que alguien intentaba minimizar lo ocurrido, los que habían estado presentes recordaban la mirada de Jesús, su voz clara en medio del caos, y el poder que transformaba el miedo en asombro. Las aguas del mar de Galilea seguían tranquilas,
como si guardaran el secreto de aquella noche en sus profundidades. Pero en los corazones de los discípulos, las lecciones del milagro seguían creciendo. Ahora comprendían que la fe no era una garantía contra el miedo, pero sí una respuesta más fuerte a él. El caminar sobre el agua no era solo un acto físico, era un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más imposibles, la conexión con lo divino podía abrir caminos invisibles bajo los pies. Cuando Jesús habló nuevamente a sus discípulos sobre lo que significaba seguirlo, sus palabras adquirieron un nuevo peso. Les dijo que la fe no era un escudo contra las tormentas de la vida, sino la fuerza que les permitiría atravesarlas. Y aunque no todos lo comprendieron en ese momento, Pedro, Juan y los demás sabían que aquel milagro no era el último. Las tormentas volverían, y con ellas, nuevas oportunidades para confiar. El sol comenzó a ponerse, bañando el horizonte con colores que se reflejaban en las aguas. Para los discípulos, la lección de aquella noche seguía resonando. A veces, el mayor milagro no era caminar sobre el agua, sino creer que se podía hacerlo. La historia del milagro se había extendido como las olas mismas del mar, llegando a oídos de sabios, líderes religiosos y campesinos por igual. Mientras Jesús y sus discípulos continuaban su camino, cada paso parecía estar rodeado por preguntas, especulaciones y rumores. En cada aldea que visitaban, las gentes se reunían para escuchar sus enseñanzas, pero ahora también buscaban respuestas. ¿Qué significado tenía caminar sobre el agua? En una pequeña aldea cercana al Jordán, un anciano sabio, conocido por su conocimiento de las Escrituras, se acercó a Jesús. En su mirada había respeto, pero también una profunda curiosidad. «Rabí, he escuchado sobre lo que hiciste en el mar de Galilea. Desde los días de Moisés, nadie ha controlado las aguas de esa manera, pero Moisés las dividió para que otros pasaran. Tú caminaste sobre ellas. ¿Por qué?» Jesús, con su calma característica, respondió con una parábola. Un hombre caminaba por un camino oscuro, rodeado de barrancos. A su izquierda, un río violento. A su derecha, un abismo. Mientras avanzaba, escuchaba voces que le decían que retrocediera, que era imposible seguir. Pero aquel hombre no caminaba solo. Una luz iba delante de él, guiando sus pasos. No era el camino lo que lo sostenía, sino su confianza en la luz. El anciano reflexionó sobre las palabras, pero no dijo nada más. Algunos de los discípulos que estaban cerca entendieron que aquella parábola era un reflejo de su propia experiencia. En el agua, Pedro no caminó por su fuerza o habilidad, sino porque su mirada estaba fija en Jesús, en aquella luz que guiaba sus pasos. Esa noche, al reunirse alrededor de una fogata, los discípulos comenzaron a hablar entre ellos sobre el significado más profundo del milagro. Juan, siempre pensativo, fue el primero en compartir lo que pasaba por su mente. Cuando las Escrituras hablan del Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas en el Génesis, siempre lo imaginé como algo lejano, algo imposible de comprender. Pero ahora pienso que lo que vimos en el mar fue una manifestación de ese mismo poder. No era solo Jesús caminando sobre el agua, era un recordatorio de que Dios está por encima del caos. Andrés, sentado junto a él, agregó, pero también fue una invitación. Pedro pudo caminar porque fue llamado. Quizás el mensaje no es solo que Jesús puede caminar sobre las aguas, sino que también nosotros podemos hacerlo, si confiamos lo suficiente. Pedro, que había estado en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. Es fácil decirlo ahora, aquí en la calma, pero en medio de las olas, cuando el viento golpeaba mi rostro, todo dentro de mí me gritaba que no debía estar allí, que no era posible. Por un momento creí, y entonces dudé. Jesús, que había permanecido en silencio mientras los escuchaba, intervino. Pedro, cada uno de vosotros enfrenta tempestades en su vida. Algunas son externas, como el viento y las olas. Otras son internas, como el miedo y la duda. Pero todas ellas pueden ser superadas de la misma manera.
manteniendo vuestra mirada fija, no en las olas, no en el viento, sino en la luz que os guía. Las palabras de Jesús resonaron en el aire, como si la misma noche las absorbiera. Los discípulos no dijeron nada más, pero en sus corazones sabían que aquel milagro era solo una pieza de algo mucho más grande. Los días siguientes trajeron más encuentros y enseñanzas. En cada ocasión, Jesús parecía llevarlos más allá de lo que podían comprender en el momento. Les hablaba de un reino que no era de este mundo, de un amor que trascendía las fronteras del entendimiento humano, y de una fe que podía mover montañas y, como ya habían visto, caminar sobre las aguas. Sin embargo, no todos los que escuchaban a Jesús aceptaban sus palabras. En Jerusalén, los líderes religiosos discutían sobre lo ocurrido. Para ellos, la idea de un hombre caminando sobre el agua era una afrenta. Si este milagro era real, significaba que Jesús no era simplemente un rabí o un profeta. Pero admitir esto requería reconocer su autoridad divina, algo que muchos no estaban dispuestos a hacer. Un fariseo particularmente influyente, conocido por su celo en la interpretación de la ley, convocó a un grupo de estudiosos para analizar el evento. Si Jesús realmente caminó sobre el agua, ¿qué dice esto sobre él? ¿Es una señal de que tiene poder sobre la creación, como Dios, o es simplemente una manipulación que debemos desenmascarar? El debate duró horas, pero no llegaron a ninguna conclusión. Los que buscaban desacreditar a Jesús no podían negar que algo extraordinario había ocurrido, pero tampoco podían aceptarlo como prueba de su divinidad. Mientras tanto, Jesús y sus discípulos continuaban su camino. Aunque las preguntas y las dudas de los demás los seguían como sombras, para ellos el milagro había dejado una marca imborrable, no solo en sus recuerdos, sino en su comprensión de lo que significaba caminar en fe. Cuando llegaron a una nueva aldea, un grupo de niños corrió hacia Jesús. Con risas y alegría, lo rodearon, pidiéndole historias y enseñanzas. Jesús los abrazó y comenzó a hablarles de un pastor que buscaba una oveja perdida. Pero en su mirada, sus discípulos vieron algo más. Una paz que no dependía de las circunstancias, una calma que era más fuerte que cualquier tormenta. Y entonces entendieron que el verdadero milagro no era caminar sobre las aguas, sino vivir con una fe que permitiera hacerlo. Mientras Jesús y sus discípulos avanzaban hacia nuevas aldeas, el viento que una vez sopló furioso sobre el mar de Galilea parecía seguir sus pasos, no en forma de tormenta, sino como un eco de lo que había sucedido. Cada vez más personas hablaban del milagro. Algunos llegaban desde lugares lejanos solo para escuchar de primera mano el relato de los que estuvieron allí. Pero, para los discípulos, el impacto del evento no era algo que pudieran compartir completamente con palabras. En una tarde tranquila, mientras descansaban a la sombra de un olivo, Jesús los reunió. Su tono, aunque siempre sereno, tenía una gravedad especial ese día. «Habéis visto lo que ocurrió sobre las aguas», dijo mientras sus ojos recorrían los rostros de sus amigos. «Pero no penséis que esto se trata solo de caminar donde otros no pueden. El milagro no estaba en mis pies sobre el agua, sino en el mensaje que os entregué en medio de la tormenta». Los discípulos lo escuchaban con atención. Jesús continuó: «En vuestras vidas, cada uno enfrentará su propia tormenta. No será siempre un mar embravecido, ni un viento violento. A veces será el miedo a lo desconocido, el peso del fracaso o la soledad. Pero os digo, lo que aprendisteis aquella noche es un faro para todo lo que vendrá». Pedro, que aún cargaba con su propia lucha interior, levantó la voz: «Señor, cuando el viento me rodeó, sentí que mi fe no era suficiente. Quise caminar contigo, pero caí. ¿Cómo puedo asegurarme de no volver a dudar?». Jesús lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Pedro, la fe no es la ausencia de duda. La fe es seguir adelante aun cuando la duda te susurre que te detengas. Cuando empezaste a caminar, lo hiciste con valentía. Fue solo cuando apartaste tu mirada que el miedo te venció. Pero incluso entonces, yo estuve allí para levantarte,
y siempre lo estaré. Los demás discípulos permanecieron en silencio, reflexionando sobre esas palabras. ¿Cuántas veces habían dudado, incluso estando al lado de Jesús? Aquel evento sobre el agua no solo había probado la fe de Pedro, sino la de todos ellos. Mientras avanzaban hacia su próximo destino, un hombre anciano, conocido por su sabiduría, se acercó a Jesús en busca de respuestas. Era un estudioso de las Escrituras, alguien que había dedicado su vida a entender los textos sagrados y sus misterios. Había oído sobre el milagro y venía con una pregunta que no podía ignorar. Rabí, si caminaste sobre las aguas, entonces no solo eres un hombre. Pero hay algo que no comprendo. En las Escrituras se nos dice que solo Dios tiene el poder sobre el mar. Moisés dividió las aguas, pero lo hizo en el nombre del Altísimo. ¿Cómo explicas que tú, un hombre, tengas ese poder? Jesús, con paciencia, respondió: ¿acaso no has leído que el que cree puede mover montañas? ¿No has escuchado que aquellos que confían verdaderamente en Dios harán cosas mayores aún? Lo que viste en el mar no fue solo mi poder, sino un testimonio de lo que es posible para todo aquel que confía plenamente. El anciano lo miró con asombro, pero también con una chispa de comprensión. Se inclinó y se retiró sin decir más. Esa noche, mientras el grupo descansaba junto al fuego, los discípulos hablaron entre sí sobre las palabras de Jesús. ¿Podría ser que ellos mismos, algún día, caminaran sobre sus propias aguas? Andrés, siempre cauteloso, expresó su duda. Es difícil imaginar que nosotros, tan humanos, podamos hacer lo que Él hace. A veces incluso nos cuesta entender lo que nos pide. Juan, sin embargo, respondió con una convicción que sorprendió a los demás. Pero lo hemos visto. ¿No es eso suficiente? Jesús nos ha mostrado que la fe no es algo reservado solo para Él. Nos ha invitado a compartirla, a vivirla. Lo que ocurrió en el agua fue una muestra de lo que podemos hacer si seguimos sus pasos. Mientras hablaban, Jesús permanecía en silencio, observando las llamas del fuego. Sus pensamientos parecían estar en otro lugar, pero sus palabras anteriores resonaban en el aire. La fe no es la ausencia de duda. En los días siguientes, las multitudes continuaron creciendo. Con cada pueblo que visitaban, nuevas personas se unían para escuchar a Jesús. Algunos venían buscando milagros, otros buscando respuestas. Pero también había quienes venían con escepticismo, buscando motivos para desmentir lo que habían oído. Un grupo de hombres, enviados por los líderes religiosos, llegó hasta donde Jesús enseñaba. Habían oído hablar del milagro y querían confrontarlo. Si realmente caminaste sobre el agua, demuéstralo aquí y ahora. Haz un milagro para que todos lo veamos. Jesús los miró con calma y respondió: una generación que busca señales no encontrará lo que anhela. Las señales no son para probar lo que ya se sabe en el corazón, sino para despertar lo que ha sido olvidado. Los hombres se marcharon insatisfechos, pero las palabras de Jesús quedaron grabadas en los que estaban presentes. Comprendieron que los milagros no eran un espectáculo, sino un mensaje para aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar. A medida que la noche caía una vez más, el grupo encontró descanso cerca de un río. Las aguas fluían tranquilas, y el sonido relajante del agua llenaba el aire. Los discípulos miraban el río, cada uno reflexionando sobre lo que había aprendido desde aquella noche en el mar. En el cielo, las estrellas brillaban con intensidad, como si fueran una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. Y mientras el grupo se preparaba para el sueño, una certeza crecía en sus corazones. Las tormentas regresarían, pero ahora estaban más preparados para enfrentarlas. Habían visto lo que la fe podía hacer, y aunque el camino seguía lleno de preguntas, su confianza en Jesús era un faro que los guiaba en la oscuridad. La madrugada se filtraba lentamente a través de los árboles, bañando el campamento en una luz tenue. Los discípulos despertaron al sonido del agua del río, que corría con una serenidad casi irónica, en contraste con las olas furiosas que todavía habitaban sus recuerdos.
Había algo en la quietud de esa mañana que les recordaba que la paz exterior no siempre reflejaba la interior. Pedro, que había dormido poco, permanecía sentado junto a la orilla, observando su reflejo en el agua. Aún podía sentir la sensación de hundirse, el frío del mar envolviéndolo, el peso de su miedo arrastrándolo hacia abajo. Aunque Jesús lo había levantado, el recuerdo seguía anclado en su mente. Juan se acercó en silencio y se sentó junto a él. «Pedro, ¿todavía piensas en esa noche?» Pedro asintió, pero no apartó la vista del agua. «Más de lo que me gustaría admitir. No fue solo el viento o las olas lo que me derribó. Fue mi falta de fe». Juan lo miró con comprensión. «¿Pero acaso no fue esa la lección? Aún en tu duda, Él te sostuvo. No se trata de no caer, Pedro. Se trata de saber quién está allí para levantarte». Pedro finalmente levantó la mirada, pero antes de responder, Jesús apareció cerca de ellos. Su presencia, como siempre, parecía disipar cualquier oscuridad que pudiera rondar. «Pedro, Juan, el agua bajo vuestros pies aquella noche era solo el comienzo. Las tormentas más grandes no están en el mar, sino dentro de vosotros». Pedro, siempre directo, preguntó: «¿Cómo podemos enfrentarlas, Señor? ¿Cómo mantenernos firmes cuando el miedo nos supera?» Jesús se arrodilló junto al agua y, con un gesto suave, trazó un círculo en la arena húmeda. La fe no es algo que simplemente aparece. Es como esta línea. Empieza pequeña, pero con cada paso que dais en confianza, se expande. Cuando el miedo os alcance, recordad que no camináis solos. Cada paso que disteis sobre el agua, incluso cuando os hundisteis, fue un acto de fe. Y cada acto de fe os fortalece para el siguiente. El resto del grupo se había acercado, escuchando atentamente. Las palabras de Jesús parecían tener un peso especial esa mañana, como si estuviera preparándolos para algo que ellos aún no podían prever. En los días siguientes, los discípulos comenzaron a notar cómo los desafíos parecían multiplicarse. En cada aldea, las preguntas eran más difíciles, las multitudes más exigentes y los líderes religiosos más hostiles. Era como si la tormenta del mar se hubiese trasladado a la tierra, rodeándolos en forma de conflictos y tensiones. En una de esas aldeas, un hombre se acercó a Jesús con un niño en brazos. Su rostro estaba marcado por la desesperación. «Maestro, he oído de tu poder. Mi hijo está enfermo desde su nacimiento. Los médicos no pueden hacer nada, pero si tú lo tocas, él sanará». Jesús tomó al niño en sus brazos y lo miró con ternura. Sus ojos parecían ver más allá de lo físico, penetrando hasta lo más profundo del alma. «La fe de un padre puede mover montañas», dijo Jesús, antes de pronunciar unas palabras que los discípulos no lograron entender del todo. Pero en un instante, el niño abrió los ojos y comenzó a moverse con vitalidad. La multitud que los rodeaba estalló en gritos de asombro. Sin embargo, entre los discípulos, ese milagro no solo trajo admiración, sino también una pregunta silenciosa. ¿Qué tipo de fe podía generar tal poder? Esa noche, al reunirse nuevamente, Tomás expresó la duda que muchos de ellos sentían. «Maestro, hemos visto tantos milagros, pero todavía hay cosas que no comprendo. Hablaste de fe como un camino, pero ¿cómo sabemos si nuestra fe es suficiente?» Jesús lo miró con una mezcla de paciencia y firmeza. «Tomás, la fe no se mide en cantidad, sino en dirección. Incluso un grano de mostaza, si está dirigido hacia lo correcto, puede mover montañas. No se trata de cuánto creéis, sino en quién confiáis». Las palabras de Jesús resonaron profundamente, no solo para Tomás, sino para todos los presentes. Comprendieron que su camino con él no era solo una serie de lecciones o milagros, sino un proceso de transformación. Cada tormenta, cada desafío, era una oportunidad para fortalecer esa fe que aún estaba creciendo dentro de ellos. Mientras la noche avanzaba, Jesús se retiró a orar, como solía hacer.
Los discípulos, aunque acostumbrados a su rutina, esta vez sintieron una urgencia especial en su actitud. Era como si el peso de lo que estaba por venir comenzara a hacerse tangible. Lejos de ellos, Jesús, de rodillas sobre la hierba húmeda, levantó la vista al cielo. Padre, ellos han comenzado a ver, pero su camino aún es largo. Dales la fuerza para enfrentar las aguas que aún no conocen, para que cuando las olas sean más altas, su fe no desfallezca. El silencio de la noche pareció responder a su oración, como si el universo mismo estuviera en sintonía con el propósito de aquel momento. En el campamento, los discípulos descansaban, pero sus sueños estaban llenos de imágenes de aguas turbulentas, de pasos inciertos, y de una luz que los guiaba a través de la oscuridad. Cada uno, en su propia forma, estaba comenzando a entender que la tormenta más grande no era la que enfrentaron en el mar de Galilea, sino la que ahora se gestaba dentro de ellos. Y mientras las primeras luces del alba aparecían en el horizonte, un nuevo día comenzaba, lleno de desafíos que pondrían a prueba no solo su fe, sino también su compromiso con el llamado que habían aceptado al seguir a Jesús. El nuevo día trajo consigo un aire pesado, como si la creación misma anticipara algo inusual. El grupo continuó su viaje, ahora con un ritmo más silencioso. Los discípulos parecían sumidos en pensamientos profundos, cada uno reflexionando sobre lo que significaba caminar en fe, enfrentarse a tormentas y seguir a Jesús en un camino que cada vez se tornaba más exigente. En un cruce del camino, una multitud se había congregado para recibirlos. Habían oído hablar del Maestro que caminaba sobre el agua, que sanaba enfermos y proclamaba palabras que ningún rabino había osado pronunciar. Entre ellos, una mujer anciana, encorvada por el peso de los años y de una vida de sufrimientos, se abrió paso hasta Jesús. «Señor», dijo con voz temblorosa, «he buscado consuelo durante años. Mi cuerpo está roto, y mi espíritu también. ¿Puedes restaurarme?» Jesús, conmovido por su fe, extendió su mano hacia ella. Pero antes de hablar, preguntó, «¿Qué es lo que buscas? ¿Sanar tu cuerpo o encontrar paz en tu corazón?» La mujer, sorprendida por la pregunta, se quedó en silencio. Luego, con lágrimas en los ojos, respondió, «He buscado la sanación de mi cuerpo durante tanto tiempo que olvidé cómo buscar paz. Si puedes darme ambas cosas, Señor, te lo ruego». Jesús la levantó suavemente y, con voz tranquila, dijo, «Tu fe te ha sanado, pero es tu corazón el que ahora encontrará descanso». La mujer, de pie como no lo había estado en años, comenzó a alabar a Dios mientras la multitud miraba asombrada. Sin embargo, entre los rostros había quienes no compartían el mismo entusiasmo. En las sombras, algunos escribas y fariseos observaban, buscando una oportunidad para desacreditar al hombre que desafiaba su autoridad. Uno de ellos se adelantó y habló en voz alta para que todos lo escucharan. «Maestro, haces grandes maravillas, pero también confundes a las gentes. Dices que la fe puede mover montañas, pero nosotros sabemos que solo Dios tiene ese poder. ¿Acaso afirmas ser igual a Él?» Un silencio pesado cayó sobre la multitud. Los discípulos miraron a Jesús, esperando su respuesta. Sabían que esta pregunta era una trampa, una de tantas que los líderes religiosos habían intentado antes. Pero Jesús no se apresuró. En lugar de ello, miró al hombre directamente a los ojos y respondió con calma, «No hago nada por mí mismo, sino por aquel que me envió. Si creéis en Dios, también debéis creer en aquel que Él ha enviado. Las obras que veis no son para mi gloria, sino para que veáis el poder y la bondad de mi Padre». La multitud murmuró ante sus palabras, dividida entre la admiración y la confusión. Los escribas y fariseos, incapaces de refutar directamente sus palabras, se retiraron, pero sus rostros dejaban claro que no habían terminado con él. Esa noche, mientras el grupo descansaba en una colina cercana, Jesús reunió a sus discípulos. Sabía que el tiempo se acercaba para una prueba más grande,
una que no solo pondría en juego su fe, sino también su lealtad y su comprensión de todo lo que habían vivido hasta entonces. Os he mostrado señales y os he hablado en parábolas, dijo Jesús, sentado en medio de ellos. Pero llegará un día en que no estaré físicamente con vosotros. Ese será el momento de vuestra mayor tormenta. Y os pregunto ahora, ¿estáis preparados? Los discípulos intercambiaron miradas de desconcierto. Pedro fue primero en hablar, como de costumbre. Señor, hemos dejado todo para seguirte. ¿Cómo podríamos no estar preparados? Jesús lo miró con una mezcla de amor y advertencia. Pedro, antes de que llegue el día, incluso tú serás probado. Y cuando llegue ese momento, recordarás lo que aprendiste sobre las aguas. No se trata de no caer, sino de levantarte y seguir caminando. Los demás guardaron silencio, sintiendo el peso de esas palabras. No podían comprender del todo lo que Jesús quería decir, pero sabían que hablaba de algo importante, algo que aún no podían ver. Antes de retirarse a orar, Jesús añadió: la fe no es una armadura que os protege de toda dificultad. Es una antorcha que os guía a través de la oscuridad. Nunca olvidéis eso. Esa noche, mientras dormían, un viento suave comenzó a soplar, recordándoles la tempestad en el mar. No era una tormenta física, sino un eco de la batalla interior que cada uno enfrentaba. Y aunque no podían verlo, cada paso que daban con Jesús era un paso más hacia la tormenta definitiva que cambiaría sus vidas para siempre. Si te ha gustado ese contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más videos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.